Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe en esta que ya la segunda emisión del programa que le dimos a conocer recientemente, que se llama En Pos de la Transparencia, un programa del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Es un esfuerzo que ellos están haciendo a través de la señal de RTV para darle a conocer a usted qué es el derecho de acceso a la información. Y fíjese que de eso trató nuestro primer programa, yo espero que lo haya visto y si no, ahorita nuestra invitada nos va a recordar de qué se trató. Pero hoy vamos a platicar con la licenciada Paola Leal Montano. Paola es la directora de capacitación de ese que es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, y ella nos va a platicar de la importancia y la utilidad que tiene el derecho de acceso a la información pública, y yo le tengo que dar la bienvenida. Paola. Hola Fabiola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen el día de hoy para participar con ustedes. Como bien lo señalas, en el programa anterior se habló de lo que es el derecho de acceso a la información, cómo surge este derecho que está reconocido en la Constitución, y el día de hoy la intención de platicar con el auditorio que nos sintoniza es para informarle, bueno, que el derecho de acceso a la información tiene diversas utilidades y para orientar a la sociedad cuáles son los usos que le puede dar a este derecho. Así es, el día de hoy en este programa vamos a ver de qué nos sirve, cuál es la aplicación que tiene este derecho, pero yo le voy a pedir a Paola rapidísimo para ponerlo usted en el contexto del tema del día de hoy, que nos diga rapidito qué es el derecho de acceso a la información, que lo habíamos platicado en el primer programa, y quién es la autoridad que se encarga de garantizarla aquí en el estado de Veracruz. Claro que sí, Fabiola. Para recordarles, el derecho de acceso a la información es el derecho que tiene cualquier persona, sin importar su edad, sexo, si vive en el estado de Veracruz, es el derecho que tiene cualquier persona para poder conocer y obtener información pública, que es la información que generan, como se señaló en el programa anterior, los sujetos obligados, que puede ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los 212 ayuntamientos, los organismos autónomos del Estado, como la Universidad Veracruzana, el Instituto Electoral Veracruzano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el ORFIS, los partidos políticos e incluso las organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando reciban recursos públicos. Oye, Paula, y el día de hoy que vamos a platicar sobre la importancia del derecho, ¿nos sirve estar informados? ¿Para qué nos sirve? Ampliar nuestra visión de las cosas, ¿en qué beneficio, cuál utilidad puede tener para nosotros? Claro que sí, Fabiola. El derecho de acceso a la información obviamente genera una ventaja a la persona que sabe y que conoce. La intención de que la sociedad ejerza este derecho es precisamente para estar informada de las acciones y gestiones que se realizan con los recursos públicos. Una persona, bueno, anteriormente esta función de obtener información o de estar informados únicamente se la delegábamos como sociedad a los periodistas o a los reporteros, y entonces la sociedad se permitía estar informada a través de las notas de prensa que leía o las entrevistas que veía en televisión o algún reportaje. Ahora actualmente con este derecho una persona puede estar informada de lo que sucede con las gestiones que se hace el gobierno o que hacen las autoridades con los recursos públicos, y esto obviamente le permite al ciudadano o a la sociedad tener un criterio de qué es lo que se está realizando, y que de esta forma puede evaluar las acciones que realizan las autoridades, los servidores públicos, las funciones que está realizando alguna dependencia, y de esta forma, si no está de acuerdo con lo que está haciendo la autoridad, puede exigir una rendición de cuentas y pueda tener, digamos, una participación ciudadana dentro de las gestiones y políticas públicas. Por eso se dice, Paola, y así lo hemos escuchado nosotros en muchos medios, que la información es poder, y para saber precisamente qué opina nuestro auditorio, la mecánica de este programa tiene que ver con sondeos para ver qué opina usted, si sabe, no sabe, cómo le apoyamos. Bueno, pues vamos a ver el primero, que se llama ¿qué te gustaría conocer sobre las autoridades? A ver qué opina usted. ¿Cuánto ganan? Pues sobre todo qué es lo que están haciendo en los diferentes rubros, sus obras, pues la inversión en los trabajos que realizan. Yo creo que cómo es que llegan a ser, bueno, las autoridades, quién los va eligiendo, qué es lo que se necesita para estar en sus lugares, porque muchos, tal vez hasta muchos quisiéramos estar donde ellos están, pero pues muchos no son tomados en cuenta.
Ese sería uno, saber bien cómo está desarrollado todo ese proceso electoral. Pues más que nada así como sobre las cuestiones de cuando legislan leyes, ¿no? Cuando hay mucho relajo con eso de las leyes. Digo, no es apatía, pero con lo que vemos es suficiente. Pues todo prácticamente que están haciendo en beneficio de nosotros y en beneficio del Estado. Pues tal vez que si han logrado hacer lo que se propusieron desde sus campañas. Pues por ejemplo, cómo están manejando nuestro estado, qué niveles de pobreza tenemos, a nivel deportivo que también estamos. Pues si en verdad están cumpliendo con sus órdenes. Pues que también está el Estado en tanto lo económico como en lo administrativo. Pues si de verdad están haciendo su trabajo. No sé, tal vez cuánto gastan en sus salarios. Pues todo, o sea, de lo que están haciendo con nuestro dinero, o sea, saber todo lo que están haciendo y de lo que dicen, pues tratar de qué es lo que realmente ellos hacen. Normalmente las autoridades son con algo parcas en cuanto a la información que dan hacia el pueblo. Pues ahí está, que son algo parcas, pues sí, a veces nos cuesta mucho trabajo saber qué están haciendo, y escuchamos que nos interesa mucho saber qué están haciendo, dónde está el dinero, cuáles son los niveles de pobreza que hay en el estado. Bueno, pues de esto se trata el programa, de saber cuál es la ventaja de que usted obtenga esta información que las autoridades, además, como nos lo han platicado nuestros invitados, están obligados a proporcionarnos. Escuchábamos, Paola, que hay quien dice, ay, es que qué flojera, y que dejamos por desidia preguntar y todo eso, y lo dejábamos, como tú comentabas, a los medios de comunicación, ¿no? Eran los reporteros, eran los periodistas quienes estaban ahí preguntando, ¿por qué tenemos la ventaja ahorita? ¿Por qué ya no es tan engorroso a lo mejor tenernos que ir a parar a una oficina y estar ahí paraditos esperando a que alguien nos haga caso? Sí, mira, Fabiola, la ventaja que se tiene ahora con el derecho de acceso a la información es obviamente que existe información que antes de que cualquier persona la solicite es información que tiene que estar publicada. Esto se conoce como información pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz señala en el artículo 8º cuál es la información que antes de que cualquier ciudadano pregunte tiene que estar puesta a disposición de la sociedad. Esto se logra, o el interés de la ley es que se haga a través del Internet o de los medios de comunicación actualizados, o sea, es a través de Internet, cualquier persona puede entrar al portal electrónico de los sujetos obligados, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Judicial, de alguna secretaría, de algún ayuntamiento o partido político, y ahí va a buscar esta información. En el caso de los ayuntamientos, dependiendo la población que tengan, es decir, los ayuntamientos con más de 70,000 habitantes, siempre tendrán que poner esta información de manera electrónica a la sociedad. Y solamente, por excepción, los que son menores de 70,000 habitantes y que no cuenten con la infraestructura tecnológica, económico, presupuestal, podrán tener una mesa de tablero o avisos. La información que puede conocer cualquier persona es muy variada. Obviamente tiene que ver con las cuestiones administrativas o económicas, con el directorio de personal, los sueldos o salarios. Y también es importante que la gente recuerde que hay información relacionada con las actividades que realiza la propia dependencia o la propia autoridad, y eso es lo que sirve para evaluar el desempeño o no de los servidores públicos. O sea, no nada más es basarnos en la información de cuánto ganan, sino conocer, porque hay una publicación también del marco normativo que rige esa autoridad, conocer cuáles son las atribuciones que tiene esa autoridad, esa oficina, para qué fue creada, qué es lo que tiene que hacer para que nosotros evaluemos, que también debe de ser información pública, cuál es su programa de trabajo que tiene, cuáles son los avances que este programa de trabajo ha tenido, para que de esta forma nosotros podamos evaluar el desempeño que tienen. Actualmente, como tú lo señalas, Fabiola, ya es muy fácil que se tenga el acceso a esta información. Se puede hacer desde la comodidad de nuestra casa si tenemos acceso a Internet, o bien yendo a las oficinas, a cada una de estas dependencias, que cada una tiene una oficina que se llama Unidad de Acceso a la Información, y ahí es donde nosotros podemos presentar, ya sea de manera escrita o de manera verbal, o llenar un formato, la solicitud de lo que nosotros queremos preguntar.
A ver, a lo mejor a nuestro auditorio le va a surgir una duda, porque sabemos y nosotros vemos en las oficinas de gobierno montañas de documentos y resguardan y generan diariamente muchísima información. ¿Podemos tener acceso a toda esa información o hay alguna limitante en este tipo? Mira, Fabiola, la regla general es que la información que se genera con recursos públicos y que, bueno, que como bien lo señalas, que los sujetos obligados conservan, resguardan, transforman, es información pública. Esa es la regla general. Pero por excepción, hay casos en los cuales la información no se puede dar a conocer. Esto lo vamos a explicar con mayor detalle en los siguientes programas. Esta información, o sea, los sujetos obligados tienen información que se considera pública y la información de acceso restringido, que la propia ley señala los casos en los cuales la información puede ser de acceso restringido y esa información puede ser clasificada como reservada o confidencial. Por eso vamos a tener, Paola, si me permite recordar a nuestros auditores, una serie de programas donde usted va a ir conociendo poco a poco qué es lo que compone esta ley. Ya hemos escuchado qué es el acceso, cuál es el derecho de acceso a la información. Hoy estamos conociendo cuáles son las ventajas que se tienen. Ahí en pantalla, para quien nos sintoniza a través de televisión, usted va a estar viendo contacto@verify, que es a donde usted puede, ahí lo tiene, miren, en su pantalla para que tome nota. Ahí usted puede escribirle a la licenciada Paola Leal, que nos acompaña en esta mañana. La licenciada Leal va a estar muy al pendiente de todas las dudas que tenga para después nosotros poderlas resolver en las siguientes emisiones. Así que en pantalla van a estar apareciendo estos cintillos para que usted vaya conociendo los teléfonos y, por supuesto, quienes manejan el internet y todo el tiempo andan por ahí chateando, pues también haga uso de este derecho de acceso a la información. La licenciada Leal nos acaba de comentar que hay información que será restringida y que le vamos a poder informar posteriormente. ¿Por qué razón? Algunas cuestiones que hemos escuchado en otros países es que tienen que ver con que pueden ser de seguridad nacional, ¿no? En algunos casos en Estados Unidos hay casos recientes donde tú puedes preguntar algunas situaciones que si para ellos consideran que ponen en riesgo su seguridad, pues no nos la van a entregar. Aquí le vamos a platicar si son de ese tipo de casos. Ahora, ¿para qué utilizarla? Ya la doctora Luz del Carmen nos platicaba en la primera emisión que no tenemos que decir para qué la queremos, pero tampoco tenemos que decir para qué la vamos a usar. Así es, Fabiola. Nosotros no tenemos que decir el uso, o sea, cuando nosotros pedimos información, no es necesario que digamos para qué vamos a utilizar la información. Los usos que se le puede dar a esta información son variados. O sea, alguien puede obtener esta información para tener un uso académico, para realizar alguna investigación, porque tiene algún fin comercial que realizar, porque le interesa analizar o evaluar la gestión que tiene una determinada autoridad. Lo único que a nosotros o a los ciudadanos se les compromete es que obviamente la información que ellos soliciten sea para un buen uso. Esto quiere decir que con la información que obtengan no alteren el orden, la paz pública, las buenas costumbres o la propia seguridad. Pero si quieres, Fabiola, podríamos poner algunos ejemplos de las diferentes áreas en las cuales nosotros podemos pedir información y para qué nos sirve, para que de esta forma a la sociedad le quede más claro para qué puedo tener o utilizar este derecho o ejercer mi derecho de acceso a la información. Porque ya hemos escuchado que muchos quieren saber cuánto ganan los funcionarios, qué más les dan de apoyos. Bueno, a ver, Paula, entonces cuéntanos, por ejemplo, qué ejemplos tienen ustedes, que a lo mejor es lo que más se les ha presentado en el instituto. ¿Cuáles son los casos así más, no sé, más seguidos, más continuos que preguntamos? Bueno, como bien señala Fabiola al principio, bueno, todo el mundo quería saber cuáles son los sueldos y salarios, pero eso no es lo importante de obtener información, sino más bien poder pedir resultados o estar informados. Yo te puedo poner el ejemplo de alguna ama de casa que no sabe qué días pasa el camión de la basura en su colonia. A lo mejor un día pasó un lunes, otro día pasa el martes, un día pasa por la mañana, otro día pasa por la tarde. Entonces, ella a través del derecho de acceso a la información puede ir al ayuntamiento en el cual vive y pedir que dependiendo la colonia en la que ella se encuentra, que le informen qué días pasa el camión recolector de basura y el horario. Y obviamente, bueno, el buen uso que se le puede dar a esta información es que ella, una vez que obtenga los datos de los días en los cuales el camión recolector pasa dentro de su colonia, pues lo pueda compartir con sus vecinos. Otro ejemplo que te puedo dar, Fabiola, es, por ejemplo, para algún académico o algún investigador que está realizando algún trabajo, él puede obtener información fidedigna para la realización de su investigación a través de este derecho.
Por ejemplo, si estamos hablando de algún antropólogo que está haciendo algún estudio sobre mujeres, el número de mujeres que tuvieron hijos durante el 2009 en una determinada edad o que eran estudiantes de alguna universidad, ellos a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pueden pedir, por ejemplo, esa información en el Instituto de la Mujer o bien en la Universidad Veracruzana para saber si ellos llevan los índices de cuántas alumnas tuvieron hijos o no. También en el caso de algún estudiante, por ejemplo, de arquitectura, que le encargan un trabajo y necesita tener algún dato de la oficina de catastro, puede ir directamente y pedir los datos que requiera, o si necesita saber los kilómetros de carretera que se han construido en el estado durante un determinado periodo, la inversión que se hizo, etcétera, toda esta información la puede pedir. Lo único que tiene que tener cuidado, bueno, no tener cuidado, sino más bien saber qué información va a pedir para poder dirigirse a la oficina que él crea que le puede entregar la información. También, por ejemplo, oíamos en el sondeo, en el caso de algún estudiante que quiera saber cómo puede obtener becas, cuáles son los beneficios si tiene buenas calificaciones, o si existe algún incentivo al deporte o a la cultura. Incluso los niños pequeños pueden ejercer este derecho y pedir información para realizar sus tareas. Digamos que son los diferentes ejemplos, Fabiola, que te puedo decir de los usos que se le puede dar a esta información, siempre considerando el buen uso que se le dé. O sea, que no dañemos a nadie con la información que nosotros vamos a obtener. Pues mira, ya la licenciada Leal nos está dando ejemplos de los casos a lo mejor cotidianos que a lo mejor podríamos nosotros pensar que va a ser muy difícil. Nos facilita además en el caso de los investigadores porque ya nosotros sentaditos desde la sencillez de nuestra comodidad de nuestra casa nos metemos, en el caso del internet preguntamos y nos va a llegar toda la información. Pero vamos a escuchar ahora para qué sirve el derecho a la información. ¿Usted sabe para qué sirve? Este es un sondeo que también realizamos, a ver qué piensa. Pues tengo un poquito de ganado, es la información que tenemos, por decir, en la ganadería, sí, en la Secretaría de la Ganadería, digamos como la posta tiene muy buena información en cuanto a que nos dan información a cómo mantener una vaca, el auxilio de un becerro, cuándo va a parir, todo, ¿verdad? Sí, de hecho luego en muchas escuelas piden, o sea, información sobre eso para poder hacer algún trabajo y saber realmente lo que están haciendo. Sí, tan solo para saber cómo se están desempeñando ellos. Pues yo opino que sí, yo digo que es fundamental como para conseguir un trabajo en una cuestión política, pues yo digo que te sirve mucho. Pues yo me imagino que sí, porque dando esa información varias personas podrían dar unas investigaciones y hacer trabajos y procesos que podrían servirles, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso soy maestra, entonces me podría dar una idea de dónde podría pedir apoyo para la escuela en la cual trabajo. Pues no sé, qué podría ser un proyecto cultural, no sé, sobre también patrocinios, ¿no?, que se pueden hacer sobre ese mismo proyecto, cuestiones así, no sé. Sí, dependiendo de un tema en específico, si, por ejemplo, de un licenciado, si estoy estudiando Derecho y voy con un licenciado, claro que sí. No sé, algún análisis de algún sitio. Claro que sí, porque sería como una base para poder mejorar su trabajo como gobierno. Pues ya escuchamos lo que opina nuestro auditorio, para qué sirve el derecho a la información, que a lo mejor en algunos de los casos estamos confundiéndolo con el derecho a estar informado de ciertos temas que se dedican o que atañen a la actividad que nosotros desempeñábamos, ¿no? Que era el caso que escuchábamos, por ejemplo, del señor que dice que para conocer lo de las vacas y los becerros y que comen, bueno, pero eso tiene que ver con estar informado en función de sus tareas. El día de hoy estamos platicando aquí sobre el derecho a la información, que sí tiene que ver con una sociedad muy participativa, que sí tiene que ver con que actualmente en áreas de la democracia te dicen que tenemos que estar informados, porque además también esto abate niveles de corrupción. Vamos a platicar, licenciada, sobre este asunto que tiene que ver o la diferencia entre estar informado de asuntos que en general nos interesan a la comunidad con el derecho a la información. Claro que sí, Fabiola. Bueno, yo creo que es importante, como ya lo había señalado al principio y también se había señalado en los programas anteriores,
el derecho de acceso a la información es conocer y obtener información. Ese es el objetivo, digamos, de que yo pueda ejercer mi derecho. La propia ley nos señala un poco los objetivos, o sea, ¿para qué me sirve esta información? Como ya lo habíamos comentado con los ejemplos que puse anteriormente, si mi intención es evaluar el desempeño que han tenido las autoridades, bueno, yo puedo obtener información y, digamos, comparar las funciones o atribuciones que tiene esa autoridad y los resultados que ha tenido en un determinado aspecto de sus atribuciones. Por ejemplo, si es la Secretaría de Comunicaciones, cuántas redes de comunicaciones ha instalado, o las carreteras que ha desempeñado, o cómo se encuentran todos estos medios de comunicación, o el acceso a los medios de comunicación, y de esta forma yo puedo hacer una evaluación de si el desempeño que ha tenido es en beneficio del Estado o no, o si me ha beneficiado o no. Y no nada más es hacer yo mi evaluación, sino que yo de esta forma pueda a lo mejor exigir que cumplan o que tengan mayores resultados. Esto es, digamos, cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información es un ejercicio de participación ciudadana para que yo pueda participar en la gestión de mi gobierno, en las políticas públicas, y pueda exigir resultados. También, bueno, ya lo habíamos dicho y se señalaba también ahora en el sondeo, en el caso de un maestro, de un investigador, esta información le sirve, pues obviamente para realizar sus funciones, para que sepa, por ejemplo, un maestro cuáles son las plazas que tiene vacante la Secretaría de Educación aquí en el estado de Veracruz, cuáles son las fechas en las cuales se puede aplicar un examen, a lo mejor de carrera magisterial, los planes y programas, en el caso de los estudiantes, las becas que tienen. A lo mejor la persona que estaba dedicado, que su preocupación era por cuestiones ganaderas, bueno, a lo mejor la Secretaría o la información pública no tiene que ver con qué comen los animales que yo tengo como ganado, pero sí la información pública que me debe de dar el gobierno es a lo mejor si existe algún programa en el cual yo me pueda beneficiar o pueda tener algún incentivo si yo tengo cierto ganado en determinada zona o no, Fabiola. Es decir, ahí en estos casos puede ser qué recursos se destinan en lo que sería alguna dependencia del Poder Ejecutivo para apoyo a los programas del campo, que puede ser agropecuario, que puede ser, como tú comentas, en ganadería. Ahí es donde usted a lo mejor puede ubicar, si necesita saber este tipo de información. Si tiene ganado y usted se dedica a esto, pues hay dependencias que también tienen apoyos a través de los recursos y financiamiento. Ese sería un ejemplo de qué podríamos preguntar o cómo saber también, si a usted le interesa, qué proceso tengo que realizar para que yo tenga o pueda obtener estos apoyos. Bueno, entonces estamos platicando de la importancia que tiene poder acceder a la información, de que en el caso de las amas de casa también hay muchos temas que nos pueden interesar y que a veces uno pensaría que quizás, como tú bien comentas, los investigadores son aquellos que están más relacionados con esto, o los periodistas, pero no, esto es para todo el público en general, para todos los que tengamos intención de conocer qué se está haciendo con los recursos públicos. En el plano comercial, licenciada Leal, ¿cómo se puede aplicar este derecho? Bueno, en el caso del comercio puede tener diferentes usos. Por ejemplo, puede haber algún constructor aquí en el estado de Veracruz que quiera realizar algún desarrollo urbano y que quiera saber, por ejemplo, el costo de la inversión que tiene que hacer para sacar los cálculos que tenga, en cuánto puede vender los lotes o los terrenos, o si quiere hacer terreno con construcción. Entonces, el derecho de acceso a la información le puede servir, uno, para evaluar el costo que tienen los terrenos, el uso que tienen los terrenos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios, si ya existen en una determinada zona, o si él va a tener que poner los servicios y eso puede encarecer el uso, más bien la venta de esos lotes o de ese desarrollo urbano. Otro ejemplo que tenemos es como las licitaciones son públicas, Fabiola, o sea, es información que se considera pública por oficio. Alguna persona que se dedique al comercio, que esté interesada en participar en diversas licitaciones que se gestionan dentro del gobierno, pues puede analizar cuáles han sido las propuestas, no la propuesta técnica, sino el fallo de la licitación, todo el procedimiento que se ha tenido. Por ejemplo, alguien que se dedique a una papelería puede meterse a lo mejor a alguna dependencia pública, a una secretaría o a alguna de los órganos autónomos del Estado, verificar en la fracción que se dedica a licitaciones y analizar cuál fue el procedimiento o el proceso para que de esta forma pueda
el ofrecer o tener un mayor mercado y que le beneficie para obtener alguna compra posterior. Aquí en el caso que comentas de las licitaciones, a nosotros, por ejemplo, nos puede servir entrar y ver con quién competimos y cuáles fueron las condiciones que presentó esa empresa para ganarnos. Fíjate la importancia de que también se nos abre esta puerta de decir, bueno, a ver, yo siempre quiero licitar porque mi empresa es de papelería y siempre me ganan otras. Ahí yo puedo conocer las condiciones que presentó la otra empresa para ver por qué obtienen, por ejemplo, ellos las compras. ¿Estas licitaciones es información que está publicada también ya en los portales? Sí, así es, Fabiola. Como te comentaba, es información que ya se encuentra publicada de manera, digamos, de oficio en los portales, en una de las fracciones que señala el artículo 8º. Obviamente la información que se publica es información que tiene que ver con la licitación, pero hay información que sí se va, digamos, a conservar precisamente para que en un futuro no se cause una ventaja indebida a alguno de los concursantes. Pero yo sí puedo ver si concursé y tengo una papelería y presenté mi propuesta técnica, yo puedo ver con qué otras papelerías concursé y a lo mejor si yo no conozco todos los costos o todos los precios que maneja esa papelería, bueno, entonces yo ya como comerciante puedo hacer un sondeo, enviar a cualquiera de mis empleados a que vaya a la papelería, pregunte cuáles son los costos que tiene, para que de esta forma yo pueda ser más competitivo y en una posterior ocasión, si yo presento un nuevo o participo en un nuevo concurso de licitación, pueda yo obtener ese contrato y bueno, de esta forma me beneficia a mí como comerciante el poder participar o obtener una ganancia extra. Es que ahí está la utilidad que tiene muchísima y que a lo mejor a veces nosotros no sabemos y por no saber nos quedamos callados o no preguntamos. Bueno, le estamos dando a conocer en estos programas del IBAI que se llaman En Pos de la Transparencia, cuál es la utilidad que usted le puede dar al manejo de esa información y no solamente tiene que ver con empresarios ni con dudas que tengamos de los funcionarios o de cómo trabaja la administración pública. En el caso de los estudiantes, y lo comentábamos en el primer programa, también tiene que ver con información relacionada con que quizás usted está haciendo alguna tarea y no encuentra los datos que le están solicitando. Bueno, le vamos a preguntar a la licenciada Leal en este momento si los estudiantes o los jóvenes también pueden preguntar y quizás cuáles son también algunos de los ejemplos que ella nos puede proporcionar de datos que ya se han requerido por parte de una población que a lo mejor pensaríamos que no está tan interesada en conocer de estas cuestiones, ¿no? Paola. Sí, mira, Fabiola, como te comentábamos, el derecho de acceso a la información lo tiene cualquier persona. Nosotros solamente por datos estadísticos en el instituto, en ocasiones igual los sujetos obligados manejan o preguntan si eres estudiante, si eres ama de casa, pero por cuestiones estadísticas. Poco a poco, ahorita está el instituto en una etapa de socialización del derecho, que también lo había comentado la doctora Luz del Carmen en el primer programa. Ahora estamos, y el objetivo de este programa es precisamente socializar el derecho de acceso a la información, concientizar a la sociedad en los beneficios que tiene utilizar este derecho. Sí ha habido casos de estudiantes que a través de acceso a la información realizan preguntas para obtener ciertos datos. Yo te ponía el ejemplo hace un momento de chicos que pueden preguntar, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, que está a su cargo la subdirección de becas, las fechas en las cuales ellos pueden presentar sus papeles para obtener una beca, los requisitos que se tienen para obtener una beca, el horario de atención, etcétera. A lo mejor en el caso de un chico o un estudiante de primaria, pues si los maestros le dejan alguna tarea que tiene que ver con cuestiones del clima o con las funciones del Estado, a través del acceso a la información puede preguntar y obtener estos datos. Por ejemplo, también los estudiantes, en el caso, por ejemplo, de estudiantes de los institutos tecnológicos o de la propia Universidad Veracruzana, en el caso de los institutos tecnológicos, por ser organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, y la Universidad Veracruzana, que es un organismo autónomo, que son ambos sujetos obligados, pues pueden pedir información general de la estructura que tiene la universidad o estos institutos, los planes o programas que tienen de las diversas áreas que ofertan, si existe algún incentivo para los alumnos, algunas becas especiales para estudiar en el extranjero. Entonces, el uso no nada más es en ocasiones para hacer tareas y responder estas tareas, sino para yo como estudiante qué beneficios puedo tener o a qué programas puedo tener acceso,
dentro de mi universidad o el instituto para mejorar mi preparación y posteriormente pueda tener un mejor desarrollo profesional. Pues mire, es mucha la información que tenemos. Nuevamente se nos agotó el tiempo, ya recibimos mensajes, ya tenemos llamadas telefónicas. Yo le voy a invitar a que nos sintonicen la próxima emisión. Vamos a darle lectura a todos los mensajes que recibimos, a todos los telefonemas, por supuesto, también, tanto en el IBAI como en Radio Televisión de Veracruz, y le vamos a dar respuesta a través de los funcionarios que muy amablemente nos acompañan en la siguiente emisión. Le recordamos que nos sintonice nuevamente. Esto es En Pos de la Transparencia y estamos buscando fomentar la cultura de la transparencia aquí en el estado de Veracruz. Soy Fabiola Sosa, muchas gracias y muy buenos días.